Y ahora vamos a ver cómo organizaron estas colonias las potencias coloniales, las potencias europeas. Básicamente, de qué manera administraron estos nuevos territorios. Fundamentalmente tenemos tres tipos. En vuestro libro vienen tres, nosotros vamos a ver uno más. El primero de ellos es propiamente la colonia, lo que se denomina colonia. Una colonia básicamente es un territorio que está controlado completamente por la metrópoli en todos sus aspectos. Es decir, la autoridad europea que llegara a la zona controlaba automáticamente todo lo de la población. Controlaba su política, su economía, sus costumbres, su religión. Imponía leyes absolutamente para todo. Por ejemplo, podéis ver ahí distintos ejemplos en Asia y en África. Por parte de Bélgica, del rey de Bélgica, la zona del Congo, la zona de Nigeria en el Imperio Británico, la Indochina francesa. Las colonias directamente estaban administradas en todos sus aspectos por la metrópoli. Ese es el primer tipo de colonia, por así decirlo, de territorio colonial. Un segundo tipo de administración colonial, de gobierno colonial, sería el protectorado. El protectorado no es tan restrictivo como la colonia. Es decir, la potencia colonial llega, permite que las comunidades se administren ellas mismas, es decir, que determinen sus leyes internas a nivel local, su administración local, pero la metrópoli se reserva el derecho a controlar tanto las relaciones exteriores de ese territorio como su economía, que fundamentalmente era lo que más les interesaba. Por ejemplo, ejemplos de estos protectorados que en el Imperio Británico son bastante habituales, pues es por ejemplo la India o Egipto y lo que después será Sudán del Norte y Sudán del Sur hoy en día. Francia también tiene un protectorado sobre lo que hoy en día es Marruecos, y España también tendrá parte de ese protectorado, pero las condiciones son las mismas: administración local independiente y el resto controlado por la metrópoli. El tercer tipo, el último que viene en vuestro libro, es el dominio. El dominio directamente es una colonia pero poblada por europeos, es decir, un territorio donde la población es muy pequeña, la población autóctona es muy poquita o es desplazada, y los europeos se asientan allí, no lo utilizan solamente para explotar los recursos y llevárselos a Europa, sino que se asientan allí y crean allí, por así decirlo, una especie de nuevo país que depende de la metrópoli, que depende de la potencia colonial, pero que tiene independencia y autonomía en todos los demás aspectos. Por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, que hoy en día, igual que Canadá, la reina de estos países sigue siendo la reina de Inglaterra, aunque no tenga ningún poder real, pero sí que tiene el título de reina de Inglaterra. Y eso es una pervivencia pues de esta época. Los ejemplos famosos son estos del Imperio Británico, que utilizó este sistema bastante habitualmente. Australia, que ya era una colonia en el siglo XVIII y que en el siglo XIX ya consigue esta autonomía, esta calificación de dominio, o Nueva Zelanda. Y un último tipo de gobierno colonial, aunque no es exactamente un gobierno, no aparece en vuestro libro, pero es muy importante que lo sepamos, es la esfera de influencia. La esfera de la influencia en lo que consiste es que el territorio que está sometido a una cierta colonización realmente no es colonizado, no es conquistado, no está controlado, es decir, tiene plena autonomía, es completamente independiente, pero está obligado a concederle a la potencia colonial una serie de ventajas. Pueden ser ventajas, normalmente son ventajas comerciales, es decir, la potencia colonial no tenía que pagar, por ejemplo, tasas, no tenía que pagar los peajes de aduanas, no tenía que pagar impuestos extras, o tenía, por ejemplo, el privilegio de comerciar en exclusividad. Solamente esta potencia colonial podía comerciar con tal país, independientemente de que ese territorio quisiera o no. Es decir, que estos de alguna manera se veían forzados por la superioridad militar normalmente de las potencias coloniales. El ejemplo más claro es China. China, al ser un país tan grande, con tantísima historia, fue una esfera de influencia de los demás países europeos. Es decir, era un país tan jugoso que su mercado lo apetecía Rusia, lo apetecía Francia, Gran Bretaña, Portugal, España, Holanda, Alemania. Todos los países europeos, incluidos no europeos, Japón y Estados Unidos, por supuesto, quieren entrar en el mercado chino, porque es un mercado muy lucrativo. Lo era en el siglo XIX y, como sabéis, hoy en día pues es fundamental. A quien no tenga tratos comerciales con China, pues su economía está muy perjudicada. De manera que en esta época lo único que no puede hacer China era decidir cómo comerciar, porque estas potencias coloniales le obligaban a comerciar según sus condiciones. Esto es un mapa con la organización territorial de África, cómo estaba configurada en 1930. Hay pocas diferencias con respecto a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, pero bueno, básicamente podéis ver los dos tipos de categorías que había de colonias. En un color más oscuro, la colonia, es decir, allí donde la metrópoli controlaba absolutamente todos los aspectos de la vida, y en un color más claro, un protectorado, que es ese nivel en el que las comunidades locales se administran de manera local, y la potencia colonial solamente controla las relaciones exteriores y la economía.